Ginger Snaps es una película de terror canadiense del año 2000 que utiliza la licantropía como una metáfora de la pubertad femenina. La historia gira en torno a las hoscas y morbosas hermanas Fitzgerald, Bridget y Ginger, parias en su escuela secundaria, sin amigos más allá de ellas mismas. El estrecho vínculo entre las hermanas se pone en peligro después de que Ginger fuera atacada y mordida por una extraña bestia en el bosque. Poco después del incidente, comienzan a ocurrir cambios radicales en su cuerpo y comportamiento. Sus padres y maestros lo ignoran cuando finalmente ella comienza su viaje hacia la edad adulta, pero Bridget sabe que algo mucho más siniestro está sucediendo. En Bailey Downs se ha producido una ola de asesinatos de perros. Bridget y Ginger Fitzgerald son hermanas adolescentes que albergan una fascinación por la muerte y cuando eran niñas hicieron un pacto para morir juntas. Una noche, mientras se dirigían a secuestrar a un perro propiedad del abusador de la escuela Trina Sinclair, a Ginger le comienza su primer periodo, lo que resulta en que la criatura responsable de los asesinatos ataque a la chica. La criatura hiere y muerde a Ginger, pero Bridget la rescata. Mientras las chicas huyen, la criatura es atropellada por una camioneta perteneciente a Sam Miller, un traficante de drogas local. Ginger decide no ir al hospital, ya que sus heridas comienzan a sanar milagrosamente y con una rapidez abrumadora. Después del ataque, Ginger sufre transformaciones físicas y mentales que preocupan a Bridget. Ginger comienza a comportarse de manera agresiva, particularmente de manera sexual. Le crece pelo en sus heridas, le brota una cola y comienza a menstruar mucho. Ignorando las advertencias de Bridget, Ginger tiene relaciones sexuales sin protección con un compañero de clase llamado Jason, golpea furiosamente a Trina en público y mata al perro de un vecino. Bridget pide ayuda a un chico de su clase llamado Sam y ambos están de acuerdo en que Ginger fue atacada por un hombre lobo y está en proceso de convertirse en uno. Siguiendo el consejo de Sam, Bridget convence a Ginger para que le perforen el ombligo con un anillo de plata con la esperanza de curarla. Pero esto resulta ineficaz. Sam luego sugiere una solución de acónito que puede inhibir la transición de humano a lobo o incluso revertirla. El problema es que la planta solo se encuentra en la primavera. Más tarde, Trina aparece en la casa de las Fitzgerald para acusar a Ginger de secuestrar a su perro. Mientras ella pelea con Ginger, Trina muere accidentalmente por resbalarse con leche y se golpea la cabeza en el mostrador de la cocina. Las hermanas evitan por poco a sus padres y esconden el cuerpo en un congelador, y explican la sangre como parte de otro proyecto de fotografía escolar. Bridget rompe accidentalmente 2 de los dedos de Trina mientras intenta sacar el cadáver del congelador, y los dedos están fuera de lugar mientras entierran a Trina en el cobertizo de herramientas. Bridget le dice a su hermana que ya no puede salir, pero Ginger sigue desafiante. En Halloween, Bridget toma el acónito comprado por su madre para un proyecto de manualidades y le pide a Sam que haga la cura. Mientras ella trata de localizar a Ginger, Jason ataca a Bridget, quien fue infectado por Ginger debido al sexo sin protección, y ella se defiende usando el acónito en él. Ella es testigo de su cambio inmediato en su comportamiento, lo que demuestra que es una cura. En la escuela, Bridget descubre que Ginger ha asesinado al consejero y la presencia matando al conserje de la escuela. La madre de las niñas encuentra los dedos y el cadáver de Trina y va a buscar a sus hijas. Durante la búsqueda, ella pasa junto a Bridget y la recoge. Mientras conduce a Bridget a la fiesta de Halloween de la escuela, su madre le dice que las protegerá y las tres huirán juntas, quemará la casa, dejándola llenarse de gas y luego encenderá una cerilla para borrar la evidencia de la muerte de Trina. Bridget llega para encontrar a Sam y le dice que se aleje. Cuando él se acerca a Ginger, ella le rompe el brazo. Desesperada, Bridget se infecta con la sangre de Ginger cuando Sam le suplica que no lo haga. Ella hace esto para convencer a Ginger de su amor y lealtad y su genuina voluntad de ayudarla. Terminando su larga lucha, Ginger acepta recibir ayuda, pero cuando las hermanas se van, Sam golpea a Ginger con una pala. Bridget y Sam la llevan de regreso a la casa Fitzgerald en su camioneta y preparan más de la cura para Ginger. Sin embargo, ella se transforma completamente en un hombre lobo en el camino a casa y escapa de la camioneta. Conscientes de que ella se ha transformado, Sam y Bridget se esconden en la despensa mientras él hace la cura. Cuando Sam va a buscar a Ginger, una Ginger transformada lo ataca. Bridget recoge la jeringa caída
y sigue el rastro de sangre abajo. Después de encontrar a Sam herido y ensangrentado, ella trata de salvarlo bebiendo su sangre en un intento de calmar a Ginger, pero no puede seguir adelante. Ginger ve la repulsión de Bridget y mata a Sam frente a ella, mordiéndolo en la yugular. Mientras Ginger acecha a Bridget por el sótano, Bridget regresa a la habitación donde crecieron. Al encontrar el cuchillo que Ginger había estado usando para tratar de quitarse la cola, Bridget sostiene la jeringa con la cura en una mano y el cuchillo en la otra. Ginger se abalanza sobre ella y cae sobre el cuchillo, matándose accidentalmente. Al mirar una foto de ambas hermanas en la pared, Bridget apoya la cabeza sobre el pecho de su hermana y con sollozos pasa los últimos momentos de su hermana junto a ella. Hay dos personalidades muy diferentes de cada una de las chicas Fitzgerald. Por un lado, tenemos a Bridget, una chica protectora, callada, retraída y que no se siente particularmente atractiva. Ese instinto protector de Bridget es el que la lleva a buscar ayuda en Sam, quien es un chico particularmente vanidoso, pero muy aficionado a la botánica, quien quiere ayudar a Bridget a curar a su hermana Ginger de su supuesta enfermedad. Pues hasta antes de completar su transformación en un hombre lobo, se piensa que Ginger está gravemente enferma. Bridget parece no tener ninguna característica especial, sin embargo, su amor por su hermana es algo que la hace tanto poderosa como vulnerable. Ella no tiene habilidades sobrenaturales, sin embargo, es una joven muy testaruda y su carácter es particularmente lo que la hace diferenciarse de muchos adolescentes de su edad. Por otro lado, se encuentra Ginger Fitzgerald, quien inicia en la película como una chica callada, retraída, poco amistosa y nada popular, una adolescente oscura y con poco o nada de gusto por ser aceptada entre los demás. Cuando empieza su camino a convertirse en un licántropo, todo esto cambia, y ella empieza a tornar su personalidad para volverse una joven más popular, hasta el punto de que le empieza a gustar mucho. Inicia ese sentimiento de sentirse más segura de sí misma, y por lo tanto luce más atractiva para el resto. Lo que alguna vez fue timidez se transformó en rebeldía. Conforme la transformación de Ginger va progresando, ella comienza a adquirir y mejorar sus habilidades y cualidades, las cuales son realmente numerosas. Ginger, al final del proceso de infección, es capaz de hacer una metamorfosis, es decir, transforma su apariencia humana en una apariencia de lobo. Al ser un licántropo, Ginger posee fuerza sobrehumana, debido a la nueva masa muscular ganada y las múltiples hormonas creadas en grandes cantidades debido a la infección. La velocidad de Ginger también es sobrehumana, pues su nueva forma cuadrúpeda, además de su fuerza física, le dan una velocidad y agilidad extrema, lo cual la hace una excelente cazadora. La resistencia de Ginger también se ve mejorada, ya que puede resistir ataques de otros seres y las lesiones no suelen durar mucho tiempo en su cuerpo, pues se recuperan de todos los ataques casi instantáneamente. Por lo regular, se tiene que recurrir a materiales como la plata para infligir un daño considerable. La densidad del cuerpo de Ginger, al hacer metamorfosis en licántropo, la hace más resistente, además de que posee sentidos sobrehumanos, es decir, su vista, su olfato y su oído llegan a afinarse, debido a que es una combinación de un humano con un lobo, pues al transformarse, puede hacer el uso de la visión nocturna inherente en los lobos y la visión en general mejora mucho. Ginger también optimiza sus reflejos, además de que puede utilizar como armas sus gruesas y fuertes garras, que son capaces de atravesar un cuerpo y de apuñalarlo con el mínimo esfuerzo, lo que la convierte en una cazadora letal, sin mencionar su increíble agilidad, flexibilidad y la enorme y fuerte mandíbula con la cual podría arrancar el cuello de cualquier presa. Con todas estas habilidades especiales, resulta algo complicado pensar en cómo lograron escapar en primer lugar las hermanas Fitzgerald de su encuentro con el primer lobo. Para no spoilear más esta increíble saga, te recomiendo ver la trilogía. Lo mejor de la película de Ginger Snaps es que es una película muy bien tratada, que te aleja un poco de toda la parafernalia de hombres lobo y te da una imagen muy básica de lo que sería ser un hombre lobo, en este caso una mujer lobo. Un dato curioso de la película de Ginger Snaps es que las protagonistas tenían muy buena química entre ellas. De hecho, ambas nacieron en el mismo hospital, acudieron al mismo colegio y trabajaban para la misma agencia, además de que los papeles se los dieron con muy poca diferencia de tiempo. Si te gustó mi video, no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo. También déjamelo saber en los comentarios para saber si quieres que siga creando más contenido similar. Muchas gracias por ver,
Mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.